hay todo un procedimiento para hacer la determinación de la obligación tributaria. ¿Ya? Nosotros, en este curso, vamos a enfocarnos en lo que es el hecho imponible de desarrollar una actividad empresarial. Sobre eso nos vamos a enfocar. Específicamente, sector turismo. Hoteles, agencia de turismo, agencia de viaje. ¿Ya? Los famosos operadores turísticos domiciliados. ¿Ok? Y también el hotel. ¿No? Los hoteles, los establecimientos de hospedaje que obviamente son tal, cumpliendo todas las formalidades que regula la normativa correspondiente. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Un poquito aquí a nivel doctrinario, ¿no? De lo que es esta teoría, la famosa renta-producto, ¿ok? Que determina finalmente los siguientes tipos de renta, lo que vengo indicando, ¿no? Vamos acá. Aquí está, fíjense. A ver, ahora sí, listo, miren. Si yo tengo renta en base al capital que tengo renta de primera categoría o renta de segunda categoría. Alquilo mi casa, presto dinero, renta de capital. ¿Ok? Trabajo, renta de trabajo, presto un servicio independiente o presto un servicio bajo dependencia, ¿no es cierto? Locador de servicio, servicio independiente o trabajador, servicio bajo dependencia, subordinación. ¿No es cierto? Son las famosas rentas de trabajo. Y después tenemos las rentas empresariales, ¿no? Que son las rentas de tercera categoría. En las rentas empresariales es donde nosotros nos vamos a enfocar, específicamente hablando de lo que es el sector turismo. ¿Ya? Ahí en pantalla, lo que regula el artículo 28 de la Ley del Impuesto de Renta, señalando lo que va a calificar como renta de tercera categoría. En resumen, cualquier actividad que sea a nivel empresarial. Esa contraprestación genera califica como renta de tercera categoría. ¿Ya? Y ahí justamente es donde están los hoteles, donde están los operadores turísticos domiciliados. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Estamos ubicados ahora sí en el mapa para empezar con ustedes, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Queda clara esta primera partecita introductoria, por favor? Me comentan si algo no ha quedado claro. Ubicado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Son 35 personas y un hito no me responde acá. A mí no digan, pues, sí se entendió, o me dicen, o no se entendió, no sé, pero digan algo. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo genero renta de tercera categoría, ¿no? Entonces ya nos queda clarísimo, si yo soy un hotel, si yo soy un operador turístico domiciliado, ¿qué renta genero? ¿Qué renta genero? Renta de tercera categoría, ¿no es cierto? Renta de tercera categoría. Si yo soy una agencia, soy un hotel, eso no es renta de primera, no es renta de segunda, no es renta de cuarta, no es renta de quinta, no. Yo estoy específicamente generando renta empresarial. ¿Cómo se llama esa renta? Renta de tercera categoría, ¿no es cierto? Y siendo renta de tercera categoría, la pregunta que me hace la agencia de turismo o el hospedaje me dice, Juan Carlos, ¿y en qué régimen yo voy a tributar? ¿No? O, más interesante aún, ¿qué régimen me conviene? ¿No? ¿Qué me conviene? Eso es lo más importante, ¿ya? Ya bajo una perspectiva de planeamiento tributario, la pregunta sería, ¿qué régimen me conviene? ¿No es cierto? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Entonces, veamos acá. Cuando tenemos renta de tercera categoría, la norma regula 4 posibles regímenes para que yo pueda tributar. ¿Ya? Primerito que tenemos acá, el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Ok? Solamente como cultura general vamos a ver los dos primeros, ¿ya? Nuevo RUS, régimen especial, para enfocarnos en lo más importante, MIPE tributario y el régimen general. ¿Ok? Se van a dar cuenta solitos que, uy, caramba, yo no puedo estar en el nuevo RUS, ¿no? O, uy, yo no puedo estar en el régimen especial, ¿no? Eso les van a ver en ese momento, ¿ya?
hay un pequeño esquema de estos regímenes que existen: general, MIPI tributario, régimen especial de impuesto a renta y el nuevo RUS. ¿Ok? A ver, uno por uno, rapidito. ¿Ok? Cultura general, en este caso, por el nuevo régimen único simplificado y el régimen especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ver que si soy una agencia de turismo, no puedo estar en el nuevo RUS. No puedo estar en el régimen especial de impuesto a renta. Estos regímenes establecen ciertas prohibiciones en cuanto también a actividades económicas. Por ejemplo, las agencias de turismo no podrían estar en el nuevo RUS, no podrían estar en el régimen especial de impuesto a renta. Son actividades que están prohibidas de estar en este régimen del nuevo RUS o régimen especial de impuesto a la renta. ¿Ya? Muy bien, veamos acá. Nuevo régimen único simplificado, solamente como cultura general. Negocios pequeñitos, ¿ok? Negocios pequeñitos, tiendas, no sé, puestos de ropa, calzado, ¿no es cierto? Negocios pequeños, ¿ok? Como actividad económica empresarial. Ojo que también por ahí se permite que los sujetos que generan renta de cuarta categoría, ojo, ¿ya? Pero de oficio, ¿ya? Por un tema simplemente de incentivarlos a la formalización, permiten que se acoja también al nuevo RUS, ¿ok? A pesar que el nuevo RUS es específicamente para la renta de tercera categoría, ¿ya? Pero se permite eso, ¿ok? Solamente para renta de cuarta cuando se genera por trabajos de oficio, ¿no? El señor albañil, el señor gasfitero, el señor pintor, ¿no es cierto? Rentas de cuarta de oficio. También se permite que puedan acogerse al nuevo RUS, por un tema simplemente de formalización. ¿Okay? Muy bien, ¿quiénes pueden estar ahí? Los ingresos brutos no deben superar los 96.000 soles en el transcurso de cada año. Un total de ingresos no puede ser mayor a 96.000. Y tus compras tampoco pueden ser mayor a 96.000. ¿Ya? No se puede. ¿Ok? El valor de tus activos fijos afectados a tu actividad no debe superar los 70.000 soles. ¿Ok? Y mensual no puede ser mayor a 8.000 soles, ni en compras ni en ventas, para que puedas estar acogido a nuevos RUS. Insisto, el régimen, las agencias de turismo, los operadores turísticos domiciliados, no podrían acogerse al nuevo RUS. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el acogimiento. En cuanto y tanto cumplan las condiciones y requisitos, puedes acogerte al nuevo RUS en cualquier momento del año. En cualquier momento. ¿Okay? Pero si estás en un régimen mayor y quieres pasar al nuevo RUS, no puedes hacerlo en cualquier momento. Tienes que esperarte de enero del próximo ejercicio. En pantalla, las actividades que están prohibidas de estar en el nuevo RUS. Si tu venta es mayor a 96.000 soles o compras, no puedes estar. No puedes tener más de no puedes tener más de una unidad de explotación. No puedes, solamente uno. ¿Ya? Tus activos no deben superar los 70.000 soles. Si estás dedicado al transporte de carga, ¿no? Y estos tienen de 2 toneladas, más de 2 toneladas métricas de capacidad, tampoco puede estar en el nuevo RUS. Los transportes de pasajeros, comercio exterior, la organización de espectáculos públicos, notarios, martilleros, casinos, tragamonedas, y aquí está, mira, las agencias de viaje, ¿ok? Lo que se dedica a la venta de inmuebles, la venta de combustible, las operaciones de consignación, terminales de almacenamiento, operaciones que están grabadas con impuestos de activo al consumo, o también afectas al IVA, no pueden estar dentro del nuevo régimen único simplificado. Son actividades que están prohibidas de estar dentro del régimen, de este nuevo régimen único simplificado. ¿Ok? Tenemos dos categorías, cultura general nada más, ¿eh? Dos categorías. La primera, si no supera los 5.000 soles en ventas o compras, pagas 20 soles mensual. Es todo lo que haces. ¿Ok? Si supera los 5.000 soles en compras o ventas, pero hasta máximo 8.000 soles, estás en la categoría 2 y pagas 50 solcitos mensual. Esa es toda tu obligación que tienes en cuanto a la determinación de la obligación tributaria. No existe declaración jurada mensual ni anual. Son pagos que se hacen con una guía que es justamente la guía para el pago del nuevo RUS. Esa es la guía. Guía para pago fácil, nuevo régimen único simplificado. ¿Ya? Ojo, así de sencillo. Muy bien. Se puede aplicar también la percepción, o si se aplica la percepción que tenga efectuado, puedes aplicarlo contra tu pago que tienes que efectuar, ya sea de 20 soles o ya sea de 50 soles. ¿Ah? Se permite esa figurita cuando la compra que hiciste
estuvo afecta a percepción de acuerdo con el régimen de pago anticipado del IGB. Existe una categoría especial donde no se paga nada, ¿no? Es para, en este caso, las personas que se dediquen únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, ¿no? En los mercados de abasto. Ahí se permite que puedan acogerse al régimen especial del nuevo RUS, pero no se paga nada, es mera formalidad, ¿ya? Igual al tema de cultivo de productos agrícolas y que venden sus productos en estado natural, ¿ya? Es un régimen especial, no se paga nada, ¿ok? Muy bien, esa es la categoría especial. Ahora, las obligaciones que tengo yo, estando en este nuevo régimen, único simplificado, el nuevo RUS, obviamente si lleva el control de mis compras, de mis ventas, ¿no? Tengo que archivar mis boletas por la venta que estoy efectuando, ¿no? Igual por el tema de mis compras, ¿okay? No llevo libros, no existen libros, ¿ok? Si hago yo una suspensión o baja, tengo que hacer también la comunicación a la administración tributaria. Bastante sencillo, bastante simple, ¿ok? Con grandes restricciones, no solamente a nivel de ingresos, compras, sino también restricciones a nivel de las actividades económicas, ¿ok? Si quieres cambiarte de categoría, eso simplemente se va a hacer en base a tus ventas que estás haciendo en el mes. Si un mes, por ejemplo, estamos ahorita en septiembre. En septiembre resulta que yo superé los 5.000 soles, pero no superé los 8.000 soles. Entonces estoy en la categoría número 2 y pago 50 soles mensual. Llega octubre y veo que mis ventas no superaron los 5.000 soles. Entonces estoy en la categoría 1 y pago 20 soles. Llega noviembre y veo que mis ventas aumentaron a 7.000, ¿no? Ventas, compras. Entonces ya estoy nuevamente en la categoría 2 y es cambiante, ¿ok? Cada mes vas viendo si efectivamente tus compras o ventas han, de cuánto han llegado, ¿no? Si superaron los 5.000, hasta máximo 8.000, o están por debajo igual a 5.000. Dependiendo de eso, te vas ubicando en la categoría que te corresponde, ¿ok? Insisto, en este nuevo régimen único simplificado, no pueden acogerse las agencias de turismo, no pueden. Es una actividad que está prohibida, ¿ok? La menciono, insisto, como cultura general para ustedes, ¿ya? El otro régimen que existe, ¿ya? Es, a ver, ya, Silvita, permíteme llegar a esa parte, por favor, ¿ya? Por un tema de orden, permíteme llegar a esa parte, Silvita, ¿ya? Con mucho cariño te pido eso, por favor. Gracias. El otro régimen que existe es el régimen especial de impuesto a la renta. También con restricciones, prohibiciones, ¿ok? Tampoco pueden acogerse las agencias de turismo, ¿ya? Tampoco. Vamos acá. Régimen especial. Hablamos de actividades económicas, ¿no? Comercio, industria, prestación de servicios a nivel empresarial, ¿ok? Pero vuelvo a insistir con ciertas restricciones. Por ejemplo, a nivel de mis ingresos netos no debe superar los 525.000 soles en el transcurso de cada año. Ese es mi tope, 525.000. El valor de mis activos fijos, ¿no? Con excepción de los predios y vehículos, no debe superar los 126.000 soles. Y si tengo yo actividades trabajando para mí, como tengo yo trabajadores, no deben superar las 10 personas por turno, ¿ya? Para estar ahí dentro. Y en cuanto a mis adquisiciones, tampoco deben superar las 525.000 soles. ¿Ok? Muy bien. Aparte, como había mencionado, hay actividades que están prohibidas de estar en el régimen especial de impuesto a la renta, ¿ya? Vamos acá, te voy a mencionar las actividades que estaban prohibidas. Aquí están. Fíjese, esta de acá. Dice, realice actividades que sean calificadas como contrato de construcción. No puede estar en el régimen especial, ¿no? Presten servicio de transporte de carga con una capacidad que sea mayor a 2 toneladas. No pueden estar en el régimen especial. Si se organiza cualquier espectáculo público, tampoco. Los notarios, martilleros, comisionistas, tampoco. Los titulares de negocio de casinos, tragamonedas, tampoco. Ok, aquí está. Las agencias de viaje, propaganda, publicidad, tampoco pueden estar dentro del régimen especial de impuesto de renta, ¿ya? Ahí está, bien clarito. Comercialización de combustible, tampoco no se puede. Venta de inmuebles, peor. Depósitos aduaneros, terminales, tampoco.
¿no? Y tampoco pueden estar dentro del régimen especial de impuesto a renta las actividades de médicos odontólogos, actividades veterinarias, actividades jurídicas, actividades de contabilidad, actividades de arquitectura, programas de informática, o si obtienes renta de fuente extranjera, no puedes estar en el régimen especial de impuesto a la renta. Actividad de asesoramiento empresarial y en materia de gestión, tampoco es posible estar dentro del régimen especial de impuesto a la renta. ¿Ok? Como pueden ver, insisto, hay grandes restricciones en cuanto a actividades económicas, y también hablamos en cuanto a los ingresos, valor de activos, ¿no? El valor de las compras, ¿no es cierto? Hay ciertas restricciones que la norma así lo ha dispuesto. ¿Ya? Ahí en pantalla lo que ya te había indicado, ahora con algunos dibujitos para que tengas en cuenta que no pueden acogerse al régimen especial de impuesto a la renta. ¿Okay? Si quieres tú acogerte a este régimen, si estás en un régimen menor, en este caso el nuevo RUS, quieres pasar al régimen especial, lo puedes hacer en cualquier momento del año. ¿Ok? Pero si estás en un régimen mayor, por ejemplo, el MIPE tributario, y quieres pasarte al especial, no podrías hacerlo. Tienes que esperarte a enero del próximo año para poder acogerte, en tanto y cuanto cumplan las condiciones que la norma está exigiendo cumplir. ¿Ya? Ok. Muy bien. Aparece por primera vez aquí la figurita del IGB, ¿okay? Un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo, ¿no? Se aplica sobre el valor agregado, es un impuesto que grava tu capacidad adquisitiva, ¿no? El IGB es una imposición al consumo, ¿no? Grava la venta de bienes muebles en el país, la prestación de servicios por parte de sujetos domiciliados, la prestación de servicios por parte de sujetos no domiciliados, los contratos de construcción, la primera venta de bien inmueble efectuada por quien califica como constructor y finalmente las importaciones, son operaciones grabadas con el IGB. ¿Ok? Eso ya aparece estando en el régimen especial. Por un lado, régimen especial te permite pagar tu impuesto definitivo cancelatorio, que es el 1.5% aplicado a mis ingresos netos devengados, pero por otro lado tengo ya la determinación del débito fiscal a nivel del IGB. ¿Ya? Y aparece ya el PTC 21 para declarar y obviamente pues diferenciar las operaciones que estoy yo declarando. A nivel de impuesto a renta, definitivo, cancelatorio, no hay pago a cuenta. Esto es definitivo, cancelatorio, no hay pago a cuenta, ¿ok? Y por otro lado, el tema del IGB, ¿okay? También existe lo siguiente, como ventaja, ahora sí puedo emitir facturas, cosa que no podía hacer en el nuevo RUS. En el nuevo RUS solamente se puede emitir bolitas, nada más. A partir del régimen especial de impuesto a renta, ya se puede emitir facturas, ¿ok? También facturas y todo lo demás comprobantes de pago que regula el reglamento de comprobante de pago. ¿Okay? En cuanto a las obligaciones formales, aparece por primera vez los libros, compras y ventas. Esta es una régimen especial. ¿Ya? Aparece por fin. ¿Okay? Eso a diferencia de lo que es el nuevo RUS, donde no se lleva ningún libro. ¿Ya? Esta partecita, insisto, como cultura general para ustedes, porque a nosotros nos interesa, para aplicar nuestro caso real, que es sector turismo, hablar del régimen MIPE tributario. Y si ya no nos queda otra opción, simplemente hablar del régimen general. Pero no porque sea una buena opción realmente para el contribuyente, ¿no? Van a ver ustedes que lo que realmente nos conviene es estar en el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda sobre el nuevo RUS, régimen especial que hemos visto de pasadita, por favor, para que ustedes ya lo tengan completito? No vayan a pensar que solamente existe el régimen MIPE tributario general. No, son 4. ¿Ya? ¿Qué nos conviene? La gran pregunta es, si usted, como empresario, ¿no? Le tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene usted gastos significativos? ¿Tiene usted compras significativas de activos? ¿Activos? ¿Bienes muebles o inmuebles? ¿Sus compras son significativas? De eso va a depender principalmente darte una respuesta y decirte si es que puedes acogerte cumpliendo los requisitos en el régimen especial, vete al régimen especial, ¿no? O, aún cuando puedas hacer especial, te diría, si tú tienes gastos significativos, ojo, tienes gastos significativos, compra de bienes, inmuebles, ¿no? Activos, compra de servicios, si son tus gastos significativos, por más que puedas acogerte al régimen especial, te voy a recomendar
el régimen MIPE tributario, ¿no? El régimen MIPE tributario. Y aquí tenemos todo un procedimiento de determinación del impuesto a la renta. A partir del régimen MIPE tributario no existe ninguna prohibición en cuanto a actividades económicas. No existe. Cualquier actividad lícita, lógicamente, puede acogerse al régimen MIPE tributario. La única restricción que existe en el régimen MIPE tributario es que tus ingresos netos en el ejercicio no superen las 1.700 UITs. Esa es la condición que yo te pido, ¿no? Es decir, la norma que regula este régimen MIPE tributario. Las 1.700 UITs, ese es tu tope, ¿ok? Y si tú tienes partes vinculadas económicamente hablando, hablamos de vinculación económica en el sentido que una persona que es propietaria, accionista de una empresa, es también propietaria de otra empresa. Por ejemplo, es propietario de la empresa de A con más del 30% y la empresa B también con el más del 30%. Entonces, A y B son partes vinculadas económicamente hablando, ¿ya? Y si son vinculadas económicamente hablando, esta restricción, esta prohibición de que no deben ser los ingresos netos mayor a 1.700 UITs se toma en cuenta sumando los ingresos totales de A y B. ¿Ok? Si sumando, ojo, sumando el ingreso neto en el ejercicio de A más el ingreso neto del ejercicio, en el ejercicio de B, si estos ambos ingresos superan, sumados, por eso dije, ¿no? Sumados, superan las 1.700 UITs, ni A ni B pueden acogerse al régimen MIPE tributario. ¿Ya? ¿Cuándo tenemos esto? Cuando hablamos de partes vinculadas económicamente hablando. Las empresas vinculadas no son más que hermanitos en el fondo, ¿no? Hay intereses en común. ¿Ah? Hay intereses en común. Mismos dueños, mismos accionistas de estas empresas. ¿Ok? Entonces ahí la norma te dice, si ustedes son partes vinculadas, entonces voy a tomar en cuenta la suma total de sus ingresos netos. Sumados los ingresos netos, supera las 1.700 UITs, entonces ninguna de ustedes puede estar en el régimen MIPE tributario. Es la única restricción que se hace a nivel de los ingresos. ¿Ya? No hay restricción en cuanto a las actividades económicas, no hay. Después tenemos la prohibición de que si es una sucursal de una empresa extranjera no domiciliada, no puede estar en el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Y si el ejercicio anterior superaste las 1.700 UITs, tampoco puedes acogerte al régimen MIPE tributario. ¿Ok? ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vinculadas, no hay ningún problema para que estén en el régimen especial de impuesto a la renta, en tanto y cuanto cumplan los requisitos, las condiciones que regula el régimen especial de impuesto a la renta. Pero más de esa pregunta, si se puede o no se puede, la pregunta es, ¿te conviene estar en el régimen especial de impuesto a la renta? Recuerda que en el régimen especial de impuesto a la renta, cumpliendo las condiciones de tus requisitos para que puedas estar en el régimen especial, el tema es que tu impuesto a la renta es definitivo, es cancelatorio, 1.5% a tus ingresos netos devengados mes a mes, ¿no es cierto? Cancelatorio, definitivo, no existe DJ anual. Y no existe la deducibilidad de un gasto. Ojo con eso, ¿no? Yo quiero recuperar, por ejemplo, la inversión de un activo que he comprado. No vas a poder. La norma no regula eso, ¿ya? La norma no regula eso, por si acaso. ¿Ya? A ver, a ver. Bueno, justo lo que acabo de indicar, ¿no? Justo la pregunta que se había adelantado Silvita, indica, no superan las 1.700 UITs, no hay ningún problema, ¿no? A y B son partes vinculadas. Ojo que no estoy indicando que sea un pecado, que sea algo malo, que sean partes vinculadas económicamente hablando. No estoy indicando eso. Lo que hace la norma es una restricción y dice, vamos a sumar los ingresos netos de cada empresa vinculada. La suma total, si supera las 1.700 UITs, entonces ninguna de estas empresas que son parte vinculadas podrá acogerse al régimen MIPE tributario. ¿Ok? Y si no superan, no hay ningún problema.
A, B y C son partes vinculadas económicamente. ¿Ok? Y sumados sus ingresos netos de las tres, no se supera las 1.700 UITs. Entonces, perfectamente, A, B y C pueden acogerse al régimen MIPE tributario. ¿Ves? Ya, ojo con eso. No. La vinculación económica, José Luis, buenas noches. La vinculación económica se da justamente cuando yo soy propietario de más del 30% de las acciones de una empresa A. ¿Ok? Si yo tengo un porcentaje, no sé, pues 5% en la empresa A, el 10% en la empresa C, 5% en la empresa C, no existe vinculación económica entre A, B y C. ¿Ya? Artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a renta para mayor detalle para saber todos los supuestos de vinculación económica, José Luis. ¿Ya? Artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta para mayor detalle. ¿Ya? De vinculación económica. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, ok. Ahora, aquí están las prohibiciones. ¿Ya? Ahí en pantalla, las prohibiciones. Fíjese acá. 24 del reglamento de la ley de impuesto a renta. Los que quiero son los vinculados, ¿no? Eh, Vamos acá. Ejemplitos, dice. La empresa A posee el 70% del capital de la empresa B. En ese caso, si ambas superan las 1.700 UITs de ingresos netos anuales, ninguna de las dos podría estar en el régimen MIPE tributario. Otro, la empresa C es accionista del 45% del capital de la empresa A y la empresa B. En ese caso, si los ingresos netos de las tres empresas si supera las 1.700 UITs, ninguna podría estar en el régimen MIPE tributario. ¿Ven? Otro, el sujeto X e Y son dueños del 70% de las acciones de la empresa A y de la empresa B. Es decir, tienen socios comunes. Ambas empresas tienen estos socios comunes, ¿no es cierto? En ese caso, si los ingresos netos de ambas empresas superan las 1.700 UITs, ninguna podría estar en el régimen MIPE tributario. Entonces hablamos ahí de vinculación económica. ¿Es algo malo? ¿Es algo indebido? No, por supuesto que no. En nuestro país hay un montón de grupos empresariales que justamente son parte vinculadas económicamente hablando. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Lo que sucede acá es simplemente una restricción en cuanto a ingresos. La norma dice, como son hermanitos en el fondo, hay intereses en común, entonces lógicamente voy a hacer esta restricción de hasta 1.700 UITs, pero sumando los ingresos netos de todas las partes vinculadas económicamente hablando. Entonces Juan Carlos me dice, bueno, entonces yo constituyo otra persona jurídica, pero con socios distintos. Bueno, no hay ningún problema, la norma te lo permite, ¿no? Y te damos como resultado que ya no son partes vinculadas económicamente hablando. Ya dependerá de la estrategia que ustedes adopten, y es totalmente legal. ¿Ya? Totalmente legal. Y aquí viene lo más importante. Aquí viene lo más importante, chicos. Cuando estoy en el régimen MIPE tributario y régimen general, existe todo un procedimiento de determinación de la obligación tributaria. ¿No? Todo un procedimiento. ¿Ok? Todo un procedimiento. La norma parte de la premisa y habla de un ingreso bruto. ¿Ok? Que para efectos estrictamente tributarios, y hago hincapié en esto, por favor, para efectos estrictamente tributarios. ¿Ya? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque contablemente es un mundo totalmente distinto, ¿no? Contablemente voy a reconocer como ingreso conceptos que tributariamente no necesariamente se va a reconocer como ingreso, ¿ya? Tributariamente hablando, ¿ok? Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Vamos a un pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a un pequeño ejemplo. Yo soy una agencia,
No soy una agencia, ¿ya? Una agencia. Y además de los servicios que yo presto como agencia de turismo, yo también, imagínense, porque estoy vendiendo también bienes muebles, ¿no? Los recuerditos, ¿no? En Ayacucho, en Cusco, están estos famosos retablos, ¿no? Muy bonitos, muy bonitos, muy pintorescos, y que cuestan muy bien, ¿eh? Cuesta muy bien, depende del tamaño, pues, ¿no es cierto? Depende también del material que está confeccionado en los famosos retablos. Pero, por ejemplo, se venden esos bienes muebles, ¿no es cierto? Se venden. Pregunto, respecto al siguiente caso, con fecha, con fecha 15 de noviembre del 2024, yo le vendo a un turista un retablo, que todavía no lo he terminado, lo estoy confeccionando, pero ya el turista se enamoró de los retablos que yo hago y me dice, ¿sabes qué? Te pago de una vez 10.000 soles, ¿okay? Más el IGB, más el IGB. Pero, ¿por qué el IGB, Juan Carlos, si es un turista, no es exportación? No necesariamente, ¿ya? Porque sea un turista, no va a ser exportación, ¿ya? De eso hablaremos después. Pero ahorita, simplemente te digo, vendo un retablo a un turista con fecha 15 de noviembre del 2024. El turista me paga el 100%, 10.000 soles más 1.800 por IGB, más el impuesto del IPM, ¿no? Impuesto de Producción Municipal. Porque el IGB está con una tasa del 16%, ¿no? Más el 2% de IPM, ¿ya? Y nos hemos mal acostumbrado a decir tasa 18% por IGB. ¿Ya? En verdad la tasa es el 16%, al menos hasta el 2025. ¿Ya? La señora que está en Palacio ahí está haciendo lo que le da la gana. Y va a cambiar drásticamente eso. Actualmente el IGB está con una tasa del 16% más el 2% de IPM. ¿Ya? Llegando a un total de 18%. Y nos hemos mal acostumbrado a decir tasa del IGB, 18%. ¿Ya? Va a cambiar eso. Bueno, va a seguir siendo 18%, pero el IPM va a aumentar, ¿ya? Y la tasa de IGB va a disminuir. Ya va a darse cuenta de lo que está pasando ahí después. Ahora, entonces el turista me paga 10.000 soles el 15 de noviembre, más 1.800 por concepto de IGB. Recuerda que el IGB es una imposición al consumo, es un impuesto indirecto, es un impuesto plurifásico, no acumulativo, ¿no? Y se aplica al valor agregado. Lo asume el cliente, ¿ya? En resumen, lo asume el cliente. O sea, el turista me entrega 10.000 soles que vale el retablo que estoy vendiendo, más 1.800 soles por concepto de IGB, ¿ok? Más IPM, ¿ok? 10.000 más 1.800, con fecha 15 de noviembre del 2024. Y con fecha 20 de diciembre, yo recién le emito la boleta, ¿ya? La boleta. 20 de diciembre, por los 10.000 más 1.800. Y con fecha 25 de enero del 2025, ojo, recién le entrego el retablo al señor turista. Repito, 15 de noviembre el cliente me paga el 100%, 10.000 más 1.800 soles. 15 de noviembre. 20 de diciembre yo recién le emito la boleta. Digamos que es un turista no domiciliado, bueno, le emito la boleta. ¿Ok? Y con fecha 25 de enero del 2025 le entrego el retablo. ¿Ok? Soy una agencia de turismo, vendiendo un bien mueble. Esos 10.000 soles, ¿cuándo es ingreso para mí? Tributariamente hablando, ¿cuándo es ingreso? La pregunta es para ustedes. ¿Cuándo es para mí ingreso? ...15 de noviembre es ingreso, ¿ya? Cuando se genere el comprobante de pago, o sea, noviembre. Diciembre, ¿ya? Cuando se emite la boleta, o sea, diciembre, ¿ya? A ver, el 20 de diciembre, ¿ok? Cuando entrego, ya. Enero, ¿por qué enero, César Guardia? A ver, ¿por qué enero?
Ojo, ojo, ¿ah? César es la oveja negra en las respuestas, ¿ah? Porque el único que está indicando algo diferente. Oveja negra en el buen sentido, sí, tenemos toda esa muestra. ¿Por qué enero, César? Se reveló el. Todos dijeron noviembre, diciembre, pero César dice enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se entrega el bien. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. ¿Y qué tiene que ver la entrega del bien? Dirán algunos, ¿no? 15 de noviembre, el cliente me paga el 100%, ya está en mi cuenta, ya está, los 10.000 más 1.800, ¿no? Que en mi poder será un débito fiscal, ¿no? Que tengo que entregarle a la SUNAT, ¿ok? Los 10.000 ya están en mi cuenta, ¿ok? Con fecha 20 de diciembre, recién emito el comprobante de pago. Y con fecha 25 de enero, recién entrego el bien al cliente, al turista. La pregunta, ¿cuándo se considera como ingreso para efectos tributarios del impuesto a la renta? ¿Cuándo es ingreso? ¿Mm? ¿El 15 de noviembre? Porque ya es un ingreso. ¿Ah? ¿El 20 de diciembre? Porque ya emití el comprobante de pago. ¿Se dan cuenta? Ojo con esto. ¿Ya? Entonces, chicos, bajo una perspectiva estrictamente tributaria, escúcheme bien, tributaria, yo voy a reconocer los ingresos que califiquen como ingresos devengados, tributariamente hablando. ¿Ok? No puedo desligarme del principio del devengado cuando hablo de impuesto a la renta empresarial, renta de tercera. No puedo desligarme del principio del devengado. ¿Ok? Solamente se considera ingreso para efectos tributarios, ojo, cuando sea ingreso devengado. ¿Ok? Ok, pero ¿qué es eso? Bajo el principio del devengado, escúcheme bien, bajo el principio del devengado, tiene que haberse dado el hecho sustancial por el cual, para mí que soy el vendedor, haya nacido mi derecho a cobrar. Ojo, que simplemente nazca mi derecho a cobrar. Y para el comprador nazca su obligación a pagar. Tiene que haberse dado el hecho sustancial por el cual, para mí, que soy el vendedor, nace mi derecho a cobrar y para el comprador nace su obligación a pagar. Al margen de que, atención, se haya o no se haya pagado, es irrelevante, no interesa. Al margen de que, incluso si se emitió o no se emitió el comprobante de pago, es irrelevante. Ojo, ok, suena bonito, pero ¿y cuál es ese hecho sustancial? Bastante sencillo. Si yo estoy hablando de la venta de bienes muebles o inmuebles, ¿ok? El hecho sustancial es la entrega del bien. La entrega del bien mueble o inmueble. Ese es el hecho sustancial. Cuando se da eso, en ese momento, ese ingreso es ingreso devengado, válido para efectos tributarios. ¿Ok? Y si hablamos de servicios, aprovechando, cuando se presta un servicio, el hecho sustancial es precisamente la prestación del servicio. No importando si se pagó o no se pagó, no importando si se emitió o no se emitió un comprobante de pago. Si ya se prestó el servicio, entonces la contraprestación, el pago que corresponde por el servicio, es un ingreso devengado para efectos tributarios. Ojo, entonces, bajo el devengado, si hablo de venta de bienes, se da el ingreso cuando se entregó el bien. Y también se aplica el devengado a favor del comprador. ¿Cómo qué? Como gasto-costo, pues. Para el comprador, ¿qué busca? Gasto-costo, según corresponda. Y para el vendedor, es un ingreso devengado. Igual en el tema del servicio. Se prestó el servicio, muy bien. Para mí, ¿qué es? Ingreso devengado. Y para el comprador, gasto devengado.
Importa si se emitió el comprobante de pago, es irrelevante. Importa si se pagó o no se pagó por la operación, es irrelevante. Si se pagó o no se pagó. ¿Ok, chicos? Entonces, yo, agencia de turismo, vendo un retablo a un turista. El turista me paga el total el 15 de noviembre del 2024. ¿Ya? 15 de noviembre del 2024. Me paga. ¿Ok? Ahora, 20 de diciembre recién emito el comprobante de pago. Y el 25 de enero recién entrego el retablo al turista. Entonces pregunto, ¿cuándo se devengó esos 10.000 soles para calcular mi pago a cuenta de impuesto a la renta y para calcular mi impuesto a la renta? ¿Cuándo se ha devengado? ¿Cuándo? ¿Mm? Enero del 2025. Enero del 2025. ¿Se dan cuenta? Entonces, en enero del 2025, para efectos de impuesto a la renta, en enero 2025, esos 10.000 se está devengando. Oye, pero te pagó en noviembre, no interesa el pago. ¿Ok? En enero de 2025, ahí voy a tomar en cuenta todos mis ingresos netos, ¿no es cierto?, de enero de 2025, para calcular mi pago a cuenta del impuesto a la renta de enero 2025. Todos mis ingresos, ¿no?, netos, se entiende ingresos que se han devengado. Y aplicar el coeficiente o el porcentaje, ¿no es cierto?, para calcular mi pago a cuenta de enero y febrero. Y después de marzo a diciembre del 2025. ¿No? Determino cómo determino mis pagos a cuenta. Lo que importa es saber cuándo se ha devengado. Cuándo se ha devengado ese ingreso. ¿No es cierto? ¿Cuándo? En enero, pues. ¿No es cierto? ¿Ok? Y lógicamente, Armando, aplicando la famosa NIC 12, hablaríamos de una diferencia temporal. ¿No es cierto? Sí, efectivamente, una diferencia temporal, ¿no? Porque a nivel contable ya lo han considerado como ingreso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En noviembre, ¿no es cierto? Noviembre, ¿no? O si tienes tu comprobante de pago en diciembre, ¿ok? Pero no es ingreso tributario, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia temporal, ¿no? ¿Qué pasa contablemente? ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿No? Uy, yo tengo este ingreso, ¿no es cierto? Pero ¿es ingreso? Tributariamente no. No es ingreso. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo tengo que restar, pues. No es ingreso. Diciembre tampoco es ingreso. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo? Pero ¿nunca va a ser ingreso? No, no, no. Sí, en algún momento va a ser ingreso cuando se devengue. Por eso es que hablamos de una diferencia temporal, ¿no? En noviembre no es ingreso. En diciembre no es ingreso. En enero 2025 sí es ingreso para efectos tributarios de impuestos a la renta, porque es ingreso devengado. Por eso que hablamos de una diferencia, pero temporal. En algún momento va a calificar como ingreso devengado. ¿Cuándo? En enero 2025. ¿Ya? Ahora, ¿y el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se maneja por ejercicio, ¿no? Por ejercicio. Entonces, ahí voy a tomar en cuenta que para determinar mi impuesto a la renta es un ingreso devengado en enero 2025. En consecuencia, recién se va a calcular el impuesto a la renta en el ejercicio 2025, que vence en el 2026. ¿Se dan cuenta? A pesar que se recibió el pago en noviembre 2024. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? En aplicación del principio del devengado, chicos. Devengado. ¿Ya? Fíjense, porque la mala costumbre que se tiene, y detecto muchísimo esto en mis clientes, es que asocian, ojo, asocian el ingreso devengado para calcular el pago a cuenta en el periodo en que emiten el comprobante de pago. Ojo, ¿no? Y también, inclusive, asocian esto con la determinación del débito fiscal. Terrible, ¿ya? Terrible, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, vamos a chismosear un poquito con el IGB nada más, un poquito nada más para que te des cuenta, ¿ya? ¿Qué dice la norma de la ley del IGB en cuanto al nacimiento de la obligación tributaria en la venta de bienes muebles? ¿Qué dice la ley del IGB? En el caso de la venta, hice una venta en noviembre, ¿no? El 15 de noviembre el cliente me paga el 100%.
más el IGB. El 20 de diciembre yo recién emito el comprobante de pago. Y con fecha 25 de enero entrego el retablo al cliente. ¿Ok? ¿Cuándo nació la obligación tributaria del IGB? ¿Cuándo nació? Es importante saber esto porque en el periodo en que ha nacido la obligación tributaria del IGB, en ese periodo yo debo declarar esa venta, ¿no? Porque recuerden que el IGB yo lo recibo por parte de mi cliente, pero yo debo entregarlo a la SUNAT, ¿no? Porque yo estoy calificando como sujeto al IGB en calidad de contribuyente. Yo debo entregar ese IGB a la SUNAT. Por eso decimos que se llama débito fiscal, ¿no? ¿Qué dice la ley? Dice, nace la obligación tributaria del IGB en la venta de bienes muebles en la fecha en que se emite el comprobante de pago, de acuerdo con lo regulado en el reglamento de la ley del IGB, o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero, dice la ley del IGB. ¿No es cierto? Entonces, aparentemente habría solamente dos momentos, la fecha en que se emite el comprobante de pago o la fecha en que se entregue el bien. Entonces nació la obligación tributaria el 20 de diciembre. Falso. Falso. ¿Cómo que falso? Falso, pues. Porque si vamos al reglamento de la ley del IGB y le preguntamos qué se entiende por la frase fecha en que se emite el comprobante de pago, el reglamento dice, se entienden dos cosas. Uno, lo que es evidente, la fecha en que se emitió el comprobante de pago. Y dos, lo que no es evidente, que la fecha en que se debió emitir el comprobante de pago, de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. ¡Ah, caramba! Entonces, de la lectura de la ley del IGB y su reglamento, nace la obligación tributaria del IGB en la venta de bienes muebles cuando ocurra cualquiera de los siguientes tres supuestos, no dos, tres supuestos. ¿Cuáles son? Uno, la fecha en que se emitió el comprobante de pago. Muy bien. Dos, el más peligroso, ¿no? Dos, la fecha en que se debió emitir el comprobante de pago de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. Y tres, la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. 15 de noviembre, el cliente me pagó el 100%. 20 de diciembre, recién emití el comprobante de pago. 25 de enero, recién entregué el retablo. ¿Qué ocurrió primero? ¿La fecha de entrega del bien? Ni hablar. ¿La fecha en que se emitió el comprobante de pago, 20 de diciembre? ¿O la fecha en que se debió emitir el comprobante de pago, de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago? ¿Qué ocurrió primero? Si revisamos el artículo 5 del reglamento de comprobante de pago, señala, entre otras situaciones, que si ya yo recibo un pago total o parcial, yo ya estoy obligado a emitir un comprobante de pago. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que yo debí emitir el comprobante de pago, ¿cuándo? El 15 de noviembre. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo nació la obligación tributaria del IGB? El 15 de noviembre del 2024. Y si nació la obligación tributaria del IGB el 15 de noviembre, ¿cuándo debí declarar esa venta para efectos de IGB? ¿Cuándo? ¿Cuándo debí declararlo? El 15 de noviembre de 2025 nació la obligación tributaria del IGB. Entonces, para efectos de IGB, ¿cuándo se declara la operación? Se declara en noviembre 2024. ¿Te das cuenta? Oye, Juan Carlos, pero un momentito, creo que estás equivocado. ¿Cómo vas a declarar esa operación si no hay comprobante de pago? Tú no declaras comprobantes de pago, tú declaras el importe de la operación. Tú no declaras comprobantes de pago. ¿Me hago entender? ¿Ok? Y noviembre está venciendo, ejemplo, está venciendo el 18 de diciembre. ¿Hay comprobante de pago? No hay comprobante de pago. Pero tú simplemente te enfocas en saber si ya nació o no nació la obligación tributaria del IGB. En este caso, ¿nació cuándo? El 15 de noviembre. Entonces ya te corresponde declarar esa venta en noviembre 2024, que está venciendo en diciembre, aunque no se haya emitido el comprobante de pago. ¿Ven? Una misma operación para efecto de IGB se declara ¿cuándo? En noviembre de 2024. Oye, y para efecto del pago a cuenta, ¿cuándo considero como ingreso devengado? En enero 2025. ¿Y cuándo se considera como ingreso devengado para pagar el impuesto a renta? En el ejercicio 2025. ¿Se entendió, chicos? ¿Ah? ¿Entendió? ¿Qué tal? Todo, ojo con esto, o sea, es bastante común este error que se comete y asocian que cuando se emite el comprobante de pago
Ahí corresponde determinar el débito fiscal, ahí corresponde considerar ese ingreso como devengado para calcular el pago a cuenta. Falso, no necesariamente es de esa manera. Y ya se imaginan el problemón que se va a ocasionar en el pleno, en tu registro de ventas, en tu libro, que va a aparecer inconsistencia, ¿no? Pero, como siempre digo, jamás una operatividad, jamás va a estar por encima de lo que la norma regula. Hay inconsistencia, una supuesta inconsistencia, ¿no? Claro, en el libro va a aparecer, en diciembre va a decir, no va a coincidir, ¿no? En diciembre tenemos emitido también esta factura, ¿no? Por 10.000 soles más IGB, y sin embargo no se está declarando. No se declara, pues, ¿por qué? Porque su nacimiento de la obligación tributaria del IGB se dio ¿cuándo? Se dio en noviembre, no en diciembre. ¿Ves? Inconsistencia, estado 9. En el estado 9, coloco, es una operación que tuvo su nacimiento de la obligación tributaria en noviembre 2024, no en diciembre. ¿Ok? Y obviamente ya se imaginarán el problemón que va a haber con este bendito CIRI que se aplica, que parte de la premisa que el contribuyente emite el comprobante de pago cuando realmente corresponde emitir el comprobante de pago. Falso de toda falsedad. Ya los quiero ver cuando apliquen el CIRI. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Queda claro, por favor? Nos hemos ido un ratito a IGB, ¿ya? Para que vean muy en claro que son mundos muy bonitos, muy hermosos, pero cada uno con sus propias reglas. Cuidado con eso. No asocien a una declaración tanto para el pago a cuenta como para el IGB en un mismo periodo porque se emitió el comprobante de pago. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Si aquí, por ejemplo, hubiésemos hecho lo que normalmente hacen los contribuyentes, ¿cuándo se emitió el comprobante de pago? O sea, se emitió el comprobante de pago en diciembre de 2024. Ah, ok. Entonces, declaro para el efecto IGB en diciembre. Reconozco los ingresos como devengado en diciembre. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando usted te fiscalice y vea tus documentos que tú presentas en la fisca y te van a decir, señor, pero usted recibió el pago de acuerdo con su información el 15 de noviembre por esta venta de este retablo. Entonces ya nació la obligación tributaria en noviembre, señor, no en diciembre. Usted tiene un tributo omitido en noviembre 2024. ¿Ves? Uno. Dos. Y otro tema, señor, veo aquí en base a la documentación que usted me ha presentado, que usted hizo la entrega del bien en enero 2025. Que usted no reconoció ese ingreso para calcular su pago a cuenta de enero 2025. No reconoció ese ingreso. Entonces usted me tiene un tributo omitido por el pago a cuenta de enero 2025. Y me tiene un tributo omitido por la DJ anual del 2025, porque no consideró usted esos 10.000 soles. Sí, pero yo lo pagué en enero. Problema de usted, señor. He hecho un pago en exceso en todo caso. Entre comillas, ¿no? En exceso, porque es un pago a cuenta de diciembre de 2024. Y un pago en exceso en su DJ anual de 2024. ¿Por qué? Porque no es ingreso devengado, señor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ok. Bueno, la infracción se da porque no emitiste el comprobante de pago en noviembre. Ahora, operativamente hablando, casi no he visto que te multen por emitir el comprobante de pago fuera de tiempo, ¿no? Salvo que hagan un trabajo de campo y te compren algo y no emitas el comprobante de pago y ahí te ponen la multa, ¿no? Pero después en las fiscas, operativamente no he visto, ¿ok? Pero lo que quiero que se entienda bien es cómo a nivel de renta, yo me enfoco en saber cuándo es ingreso devengado. Eso es lo que va a mandar siempre. ¿Ok? No importa si se ha emitido o no el comprobante de pago, es irrelevante. No importa, y con mayor razón, si se pagó o no se pagó por la operación. No interesa. Es más, si yo hubiese entregado el retablo, entregué el retablo, y el cliente no me pagó ni un solo, y no emití el comprobante de pago, ¿es o no ingreso devengado? Eso no. Ya entregué el retablo. Otro ejemplo, entregué. El cliente no me pagó ni un solo y tampoco emití el comprobante de pago. ¿Es o no es ingreso devengado por el valor del retablo, que vale, no sé, 15.000 soles? Por supuesto que sí. ¿Te das cuenta? Igual te corresponde declararlo. Pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Porque como te fiscalicen, va a ver ahí la documentación, tu inventario, tu salida, ¿no es cierto? Tu guía, remisión, remitente, si le emitiste, y se da cuenta que tú entregaste un bien. Y te va a decir, usted no me ha tributado con este ingreso devengado, señor. Es que no me pagó. Bueno, es un problema de usted. Es que tampoco emití el comprobante de pago. Bueno, usted te más en falta por no emitir el comprobante de pago. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos?
¿Ah? ¿Qué tal? ¿Se asustaron? 28 de julio hasta el 2 de agosto. Ah, bueno, tenés que diferenciar ahí por mes, eh, Claudia. Julio por un lado y agosto. Tienes que diferenciarlo. Recuerda que se va devengando tu ingreso, en este caso de manera mensual, ¿no? Aunque en verdad, chicos, se va devengando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana se va devengando, ¿no? Pero como nuestra legislación determina una obligación tributaria mensual, entonces se va devengando mes a mes, pues, ¿no? Por eso que tenés que diferenciar ahí, ¿no es cierto? Julio, devengado tanto por ese servicio, agosto, devengado tanto, ¿ya? ¿Ok, ok, ok? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos, con toda confianza, por favor? Esto no es algo que se ha modificado últimamente, por supuesto que no, es algo que siempre se ha aplicado, siempre, ¿ok? Solamente que te va, de repente por ahí te causa un poco de sorpresa, ¿no? Y algunos más todavía, porque en la práctica, en la operatividad, asocian simplemente la emisión del comprobante de pago con la declaración para efecto de IGB, para efecto de reconocer el ingreso para que pueda el pago a cuenta en ese mes en que se emite el comprobante de pago. No es así, ¿ya? No es así. Cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, estamos aquí en este procedimiento de determinación del impuesto a la renta. ¿Ok? Aquí. Dice, primero, ingresos brutos devengados. ¿Ok? Bajo una perspectiva estrictamente a nivel tributario, entonces estamos hablando de ingresos brutos devengados. ¿Ok? Para efectos tributarios no podemos considerar ningún ingreso que no esté devengado. Ninguno. ¿Ya? Imagínate lo siguiente, muy común, el que veo con mis clientes del sector turismo, muy común. Estamos ahorita estamos en septiembre del 2025, ¿ok? Normalmente ya se va pactando prestaciones de servicio de turismo para febrero, marzo 2026. Y ahorita, septiembre, octubre, ya van llegando los depósitos, ¿no? El 50%, o algunos inclusive el 100%, ¿no? Que se va pagando, ¿ok? ¿Corresponde o no que se emite un comprobante de pago? ¿Mm? ¿Corresponde o no? Digamos que ahorita ¿qué estamos ahorita? 16, ¿no? Hoy, 16 de septiembre del 2025, un operador turístico no domiciliado ya me está pagando por un servicio. Ahorita me desembolsó 50,000 soles, ¿ok? Por un servicio que se va a llevar a cabo en el 14 de febrero del 2026. ¿Corresponde que emite el comprobante de pago, sí o no? Hoy me pagó 50,000 soles. ¿Mm? Claro que sí, pues. Claro que sí. ¿No? Ya tengo un pago parcial. ¿No? Ya sea que me hagan un pago total o parcial, yo estoy obligado a emitir el comprobante de pago. ¿Cuándo? Ahorita, pues. 16 de septiembre. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. ¿Emito el comprobante de pago? Por supuesto que sí. ¿Es ingreso devengado, sin embargo? ¿Es ingreso devengado? Ya emitiste el comprobante de pago, ahora en septiembre 2025, ya recibiste el pago, 50,000 soles, ¿ok? Insisto, emitiste el comprobante de pago. ¿Es ingreso devengado? Tomo los 50,000 soles ya en septiembre de 2025 para calcular mi pago a cuenta de septiembre de 2025. Tomo los 50,000 soles para calcular el impuesto a la renta del ejercicio 2025. ¿Lo tomo? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Cuándo se devenga un ingreso? Cuando hago el servicio. ¿Cuándo? ¿Cuándo se devenga el ingreso? ¿Cuándo se devenga el ingreso? Que es el ingreso para efectos tributarios, ¿no? ¿Cuándo? Y me asusten.
¿Cuándo se devenga, chicos? ¿Mm? Cuando se preste el servicio, pues. ¿Se ha prestado el servicio en este momento? No hay ninguna prestación de servicio. No hay. ¿Se dan cuenta? Entonces el ingreso simplemente puede ser un ingreso contable, no financiero, ¿no es cierto?, en este momento, pero no es ingreso devengado, no existe. En otras palabras, para efectos de impuesto a la renta, no existe. ¿Me dejo entender? Pero se emitió el comprobante de pago. Está bien, pues es una obligación, es una formalidad que tienes que emitir el comprobante de pago. Eso no está en discusión. El tema ¿es ingreso devengado? No, no es ingreso devengado. Entonces, para efectos de impuesto a la renta, no consideras ese monto de 50,000 soles, porque no es ingreso devengado. Allá, el 14 de febrero del 2026, si efectivamente se presta el servicio, en ese momento será ingreso devengado para efectos de impuesto a la renta. Recién en ese momento. ¿Ok? Y lo vas a tomar en cuenta ¿para qué? Para calcular tu paga cuenta de febrero 2025. Es más, ya el 100%, ¿no? Digamos, el servicio cuesta 100,000, entonces en febrero se va a devengar 100,000. Los 50,000 que ya recibiste ahora el 16 de septiembre de 2025, ¿ok? Más los 50,000 que es la otra parte de la contraprestación, porque se entiende que estás prestando ya el servicio en 14 de febrero de 2025. 2026. Ahí se devenga el total de la contraprestación. Lo tomo en cuenta para calcular mi pago a cuenta de febrero 2026. Y recién en el ejercicio 2026 tomo en cuenta estos 100,000 soles como ingreso devengado para calcular el impuesto a la renta del ejercicio 2026. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Ok? Ojo entonces, ¿parto de qué? De ingresos brutos devengados. Le resto el costo computable devengado, ¿no? Si tengo la compra de un activo, por ejemplo. La norma te dice, vas a poder recuperar esa inversión vía la depreciación, aplicando los porcentajes que regula el artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a renta, ¿no? Hay unos porcentajes ahí, 10%, 20%, ¿no? Por ejemplo, si compro un camión, ¿cómo se va depreciando? 20%, ¿no? Entonces, cada año recupero un 20% del costo de ese camión, ¿no? Ahí le resto mi costo computable. Y obtengo una renta bruta. Cuando obtengo una renta bruta, viene lo más importante y lo más preciado para el empresario. Cuando ya se identificó la renta bruta, viene a continuación la deducibilidad de gastos. ¿Ok? Esos gastos, para que sean deducibles, también deben cumplir ciertos principios. No hablamos de un gasto contable. Ustedes saben que a nivel contable, todo va a gasto, ¿no es cierto? Y aquello que no encaja por ahí, gasto varios, pero va a gasto, ¿no es cierto? Pero tributariamente no. Tributariamente hablando, para que un gasto sea deducible, debe cumplir ciertos principios para que sea un gasto deducible. Si no cumple con esos principios, simplemente ese gasto no es deducible, se repara, como se dice. ¿Ok? ¿Cuáles son? Principio de causalidad. Significa que ese gasto tiene que ser algo necesario, indispensable para llevar a cabo mi actividad económica o para mantener la fuente que me genera esa renta grabada con impuesto a renta. Principio de causalidad. Principio de la fehaciencia de la operación. Significa que, además del comprobante de pago, debo contar yo con la documentación pertinente que me permita acreditar que esa compra de bien o servicios es una operación real, ¿no? Cotizaciones, proformas, guía, remisión remitente, transportista, nota de crédito, débito, acuerdos, correos, informes, fotos, videos, acta de junta general de accionistas, acta de junta de directores, por ejemplo, etcétera. Toda la documentación que sea pertinente para que tú puedas acreditar que esa compra es real. La carga de la prueba tienes tú como contribuyente. ¿Okay? Principio de la fehaciencia de operación. Después debes cumplir con el principio del devengado que ya te mencioné, que es, recuerda que el principio del devengado aplica tanto para el reconocimiento del ingreso, ¿no?, para el vendedor, como para el reconocimiento del gasto-costo a favor del comprador. ¿Ves? Entonces, si yo compro un bien, soy el comprador, si yo compro un bien,
para que se cumpla con el devengado, debo acreditar que ese bien ya me lo han entregado, ya ha sido entregado, ¿no es cierto? Y si adquiere un servicio que pretendo que sea gasto, ¿qué debo acreditar? Que el servicio ya ha sido prestado. ¿Se dan cuenta? Y ya se devengó el gasto, ¿ok? Causalidad, fehaciencia de operación, principio del devengado, a cumplir sí o sí, y además debes cumplir con un requisito formal abusivo, ¿no? Que se llama bancarización. Si tienes por pagar 2.000 soles o $500, debes utilizar un medio del sistema financiero sí o sí. Si tú pagas 2.000 a más, $500 a más, ¿ok? Igual a más, sin utilizar un medio del sistema financiero, entonces no has bancarizado. Y si no has bancarizado, ese gasto costo se repara. Al margen de que hayas cumplido con la causalidad, que hayas cumplido con la fehaciencia de operación, que hayas cumplido con el devengado, no interesa. Si usted, señor, no bancarizó ese pago, ese gasto se repara. No tienes derecho a gasto costo, no tienes derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Por eso digo que es un requisito formal abusivo. En el sentido de que si yo no bancaricé, no significa que el gasto no sea real, ¿no? Yo cumplo con la causalidad, cumplo con la fehaciencia de operación como principio y también cumplo con el principio del devengado. Pero, por un requisito formal en que yo no bancaricé, simplemente la norma te dice, se te repara el gasto. Se acabó, no hay nada que discutir. Es bastante drástico, ¿ok? Si no bancarizaste, chavo gasto costo, no hay nada que discutir. Así que mucho cuidado con esto. Entonces, 4 cosas a cumplir. 3 principios: causalidad, fehaciencia de operación, principio del devengado y el requisito formal abusivo llamado bancarización. ¿Ok? Una vez que la renta bruta le has deducido tus gastos, tienes una renta neta, ¿no? Pequeñas después ahí ajustes en cuanto a adiciones y deducciones y tienes una renta neta imponible. ¿Ok? Sobre esa renta neta imponible, estando en el régimen MIPE tributario, por las primeras 15 OITs, la tasa del impuesto a renta es el 10%, y por encima de las 15 OITs, recién la tasa del impuesto a renta es el 29.5%. Allá tu impuesto a la renta, le vas a restar tus pagos a cuenta, que has efectuado de enero a diciembre de ese ejercicio. Y vas a ver si finalmente hay todavía un saldo por pagar a SUNAT o de repente ya tienes un saldo a tu favor y podrías tramitar la devolución o compensación. ¿Ok? Ese es el procedimiento. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Distinto es el tratamiento tributario. Por ejemplo, si hablamos de arriba, el costo computable. ¿Ya? Ustedes saben que tributariamente hablando, el costo computable es en base al porcentaje máximo de depreciación que te permite el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Ejemplo, compré un bien que tiene por depreciarse a razón del 20% anual. O sea, hablamos de que la depreciación se va a recuperar ¿en cuánto tiempo? En 5 años. ¿No es cierto? 5 años, ¿ok? Pero contablemente ustedes pueden depreciar a razón de un 25%. Contablemente. ¿Por qué? Porque contablemente se enfoca en saber el valor útil, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? El valor razonable, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, ¿no? Si yo hago eso, contablemente estoy depreciando en cuanto yo. Si me costó el bien, me costó 100.000. Contablemente estoy depreciando yo, bajo mi valor útil, ¿no es cierto? La vida razonable que va a tener este bien, contablemente, estoy depreciando yo con un 25%, ¿no? 25.000 por cada ejercicio. ¿No es cierto? Pero tributariamente hablando, tengo que pasar un filtro. Y tributariamente hablando, yo tengo que ese bien se deprecia con un porcentaje máximo del 20%. O sea, 20.000 por ejercicio en 5 años. ¿No es cierto? Esto que tengo aquí, esta diferencia de 5.000 soles, es justamente lo que se denomina, en base a la NIC 12, como una diferencia temporal. ¿No? Y ahí tenemos 2 tipos de diferencia, la diferencia temporal y la diferencia permanente.
¿no? Y ojo que esta diferencia, perdón, la diferencia temporal tenemos, va a ser la permanente o una diferencia temporal que puede ser deducible o imponible, ¿no es cierto? La diferencia temporal, deducible o imponible. Esos 5.000 soles nunca se va por depreciar. ¿Mm? Contablemente, ahora mandé como depreciación 25.000 soles. Tributariamente hablando, me dicen, solamente puedes 20.000, no puedes más, tributariamente hablando. O sea, tengo ahí 5.000 soles, ¿no? Te está volando. Esos 5.000 soles, ¿en algún momento se va por depreciar? ¿O nunca se va por depreciar? ¿Mm? ¿Se va por o no? Sí, ¿no es cierto? A eso se llama entonces una diferencia temporal. Temporal, ¿no? ¿Deducible o imponible? Deducible, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces ahora, en este año que estoy yo contablemente enviando a 25.000 como expresión, tengo 5.000. ¿Qué hago con estos 5.000 en este ejercicio? Que todavía no se puede apreciar. ¿Qué hago con los 5.000? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le debo aplicar la tasa del impuesto. ¿No es cierto? Digamos, 29.5% son 5.000. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no se puede depreciar. Es una diferencia temporal. ¿Ok? Después se va a poder, pero ahorita no. En este ejercicio no. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que aplicar el impuesto. 29.5% a estos 5.000. ¿Cómo se llama ese impuesto? Impuesto a la renta diferido. ¿No es cierto? Es el famoso impuesto a la renta diferido, ¿no? Cuando yo hago la conciliación y digo, no se puede, pues, no se puede 25.000, se puede solamente 20.000. ¿Cuánto está volando? Está volando en 5.000. Muy bien, repáralo, aplique el impuesto a eso. 29.5% sobre 5.000. Eso es el famoso impuesto a la renta diferido. ¿Ya? NIC 12, ¿ya? A mayor detalle, NIC 12. ¿Ya? Eso lo saben más los contadores. ¿Ok, chicos? Muy bien, muy bien. Ok. En pantalla entonces el procedimiento de determinación del impuesto a la renta, estando en el régimen MIPE tributario o el régimen general. ¿Ok, chicos? Bien. ¿Se entendió hasta acá, por favor? ¿Queda alguna duda, chicos? A ver, hay una consulta aquí. En resumen, el reconocimiento del ingreso es el mismo tanto desde el punto de vista tributario como el contable. ¿Se rige el municipio de Vega? Por supuesto que no, Silvio, todo lo contrario. Por supuesto que no. Todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuando se pagó? Me pagaron recién en noviembre por la venta de retablo. Contablemente, ahí está, existe, ¿no es cierto? Tributariamente, no existe. ¿Por qué? Porque tributariamente hablo de un ingreso que califique como ingreso devengado. ¿Y cuándo se devenga? Cuando entregas el bien, que fue en el ejemplo el 25 de enero del 2025. ¿Ves? El otro ejemplo, se pagó el 16 de septiembre 50.000 soles por un servicio que se va a prestar el 16 de febrero, perdón, el 14 de febrero del 2026. Contablemente existen. Aquí están los 50.000 soles que pagó el operador turístico no domiciliado. Aquí están, y que usó mi cuenta. ¿Ok? Contablemente ahí está. ¿Tributariamente existe? Tributariamente no existe, no es ingreso devengado. ¿Cuándo va a existir? El 14 de febrero del 2026, cuando realmente se preste el servicio. Ahí recién se entiende que el ingreso sea devengado. ¿Ya? ¿Ok, ok? Silvia, ¿me confirma si está claro, por favor? Si se bancariza con su tarjeta de crédito personal, no, no hagan eso, chicos. Nunca, jamás intervenga un tercero. No, olvídense de eso. No intervenga un tercero. No. Se bancarizó, sí se bancarizó, pero ¿qué tiene que ver el tercero? Por simple lógica, ¿qué tiene que ver el tercero? Hay un contrato entre A y B. ¿Qué tiene que ver C? ¿Qué tiene que ver D? No, lo que pasa es que C es el gerente de B. No es parte de la operación. No es parte. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en
ese caso. Puede que lo siguiente, lo que sucede, señores, es que C es el que hace el pago por parte de B, pero es porque le está haciendo un préstamo a B para que efectúe el pago correspondiente y han acordado que le va a prestar ese dinero y que en este caso C está pagando precisamente en honor a ese contrato de mutuo que está elaborando B con C. ¿Para qué vas a entrar a un terreno de probanza? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? No, no hagan eso. Respeten a las partes contratantes, A y B. Yo tengo que pagar. A, tengo que pagar a quién, a B. Entonces de mi cuenta A sale el pago a la cuenta de B. B tiene que pagar, entonces que salga de la cuenta de B a la cuenta de A. No involucren a terceros. Justo hoy había un casito que vimos en el estudio. Y decía, pero el contrato de mandato, olvídate del contrato de mandato. Olvídate, porque llama más la atención. No es que legalmente no se pueda hacer eso, legalmente sí se puede hacer. La pregunta es, ¿te conviene? No te conviene llevar a terceros a una operación que corresponde a ciertas partes contratantes. ¿Ya? No recomiendo hacer eso. No recomiendo. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Silvia, ¿queda claro, por favor? Había una consulta ahí. Silvia, el resumen que hiciste. ¿Queda claro, chicos? ¿Me confirman, por favor? Principio del devengado. ¿Ya? Principio del devengado. ¿Ok, ok? ¿Sí? Muy bien. Principio del devengado. Cuidado con eso. ¿Ya? A ver, ¿verdadero o falso para efectos de la declaración, tanto para el débito fiscal como para el ingreso devengado, se sigue el mismo tratamiento? Y este se reconoce cuando se emite el comprobante de pago. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Mm? Recontra falso, pues. ¿Ves? Pregunto, cuando en el periodo en que se emite el comprobante de pago, en ese periodo se declara el débito fiscal y también se reconoce el ingreso para efecto del cálculo del pago a cuenta e impuesto a la renta. Necesariamente. ¿Verdad o falso? Falso. ¿Te das cuenta? ¿No? Otra pregunta. Si se hace la venta de un servicio y si finalmente el cliente no paga por el servicio que ya se prestó, entonces se puede emitir una nota de crédito por anulación de servicio y ya no se tributa. ¿Verdad o falso? ¿Mm? Y que no me pagó, pues. Y como no me pagó, ¿por qué voy a tributar? Emito la nota de crédito y anulo la factura. Caramba, se acabó. Falso, pues. Ya se devengó. Si te pagaron o no te pagaron es irrelevante, es tu problema, lo siento mucho. Denuncia lo que tú quieras, pero para efectos tributarios, para mí es ingreso devengado, te dice el Estado, ¿no? ¿Ok? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, en resumen, chicos, ahí en pantalla lo que es el principio del devengado. Esto es un resumen. Respecto a la compra de bienes, cuando se da el hecho sustancial de que el comprador se le ha transferido el bien, específicamente cuando se le ha transferido los riesgos y beneficios del bien, ahí se entiende que el ingreso sea devengado para el vendedor y sea devengado el gasto costo para el comprador. ¿Ya? Funciona para los dos, no olvidemos. Respecto a la adquisición de servicios, cuando se da el hecho sustancial de que el servicio se ha prestado, ya sea de manera total o parcial, así el ingreso y gasto se va devengando de acuerdo al grado de su realización. ¿No? Por ejemplo, un servicio de auditoría, ejemplo muy común. Normalmente se presta un cierto porcentaje en un ejercicio, ¿no? Y se culmina en el ejercicio siguiente. Ejemplo, servicio de auditoría se ejecutó un 60% en el 2024 y un 40% en el 2025. ¿Cómo se devengó el ingreso y el gasto? ¿Cómo? 60% en el año 2024, ingreso-gasto, 40% en el 2025, ingreso-gasto. Ingreso para el prestador de servicio, gasto-costo para el comprador, el que adquiere el servicio. ¿Ok? Téngase presente que no es relevante el pago o no pago de la contraprestación por la compra de bien o servicio. Es más, ni siquiera llega a ser relevante la emisión del comprobante de pago. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. La renta bruta
en el caso de la enajenación de bienes, estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. Es decir, tengo un ingreso bruto de vengado, ¿ok? Si yo le resto mi costo computable, tengo la renta bruta. Así de simple. Pero si yo tengo ingresos brutos de vengados, pero hay descuentos de evoluciones, primero resto eso y obtengo el ingreso neto total. Al ingreso neto total le resto el costo computable y tengo la renta bruta. ¿Ya? Llegas a lo mismo. Solamente tendrías que ver si es que hay descuentos o devoluciones. Si es que hay descuentos o devoluciones, al ingreso bruto de vengado le restan los descuentos, las devoluciones y tienes un ingreso neto total. Y a eso le restas tu costo computable y tienes tu renta bruta. ¿Ok? Y si no hay descuento, no hay devoluciones, entonces de frente, ingreso bruto de vengado menos costo computable y tienes la renta bruta. Llegas a lo mismo. ¿Ok? Importante aquí, el costo computable tiene que estar debidamente sustentado con el comprobante de pago, el costo computable, ¿ya? Debidamente sustentado. Si no cuentas con comprobante de pago, tu costo computable no se va a poder acreditar. Mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué es el costo computable? Ahí tienen ustedes las tres opciones que podría darse, ¿no? Según lo que tú compres o simplemente ingresa a tu patrimonio. El costo de adquisición, el costo de producción o construcción o el valor de ingreso al patrimonio. Es el costo computado. ¿Ya? Muy bien. Ya sabes que a tu renta disponible, ¿de dónde va a resultar? Cuando hayas determinado tu renta bruta, ¿qué vas a hacer? Restarle los gastos necesarios. ¿Y qué te dije respecto a esto? ¿Cuáles son tus gastos necesarios? ¿Cuál es un gasto que es deducible tributariamente hablando? ¿Qué gasto? Contablemente, ni hablar, ¿no es cierto? Un gasto deducible que debe cumplir. Para que sea gasto deducible, ¿qué debe cumplir? ¿Mm? Ahí está el resumen, en pantalla. Para que sea un gasto deducible, deben cumplirse tres principios. Causalidad, gasto necesario, indispensable para llevar a cabo tu actividad económica. Principio de la fehaciencia de operación, comprobante de pago más documentación pertinente que te permita acreditar que esa compra es real. ¿No? Echen a volar su imaginación cuando hablamos de documentación pertinente, cotizaciones, proforma, correos, acuerdos, orden de servicio, orden de compra, informes, contrato de locación de servicio, contrato de compra-venta, legalizados por notario, guía de remisión remitente, guía de remisión de transporte de corresponder, ¿no? Etcétera. Cualquier documentación que sea pertinente para acreditar que esa compra es real, ¿ok? Compra de bien o compra de servicio. Principio de la fehaciencia de operación. Después tenemos el principio del devengado, que ya lo conoces, ¿ok? El principio del devengado. Y finalmente tenemos un requisito formal abusivo que se llama bancarización. Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso. Salvo excepciones, te voy comentando, la norma a veces te exige que también pagues por el servicio, ¿no? Es un claro ejemplo aquí cuando hablamos de sujetos no domiciliados que prestan un servicio, ¿no? Por ejemplo, en las agencias de turismo, los hoteles, etcétera, trabajan bastante con sujetos no domiciliados, bastante trabajan, ¿no? Facebook, Booking, Trivago, ¿no? Ellos, por ejemplo, digamos, ahora en septiembre, Booking me presta un servicio, ¿ok? Ustedes saben que Booking te presta un servicio para que puedas tú acceder a esa plataforma digital, ¿no es cierto?, de Booking, y puedas publicar, pues, tu hotel, ¿no? Tu servicio. Ese servicio es prestado por un sujeto no domiciliado, Booking. Servicio prestado por un sujeto no domiciliado, listo. Ok. Ahora, vas a tener en cuenta que eso califica como una renta de fuente peruana, debes aplicar la retención correspondiente, en este caso un servicio digital, 30% debo retener al no domiciliado a Booking, pero también ese servicio está grabado con el IGB, también está grabado con el IGB, ¿ok? Pero para efectos de impuesto a la renta, es cierto que para que ese gasto, para que sea un gasto, lo que tú le estás pagando a un Booking, debe cumplir con la causalidad, la fehaciencia, el devengado y cuando pagues que sea bancarizado, ¿no es cierto? Pero aquí te piden de manera adicional y excepcional, como se trata de un servicio prestado por un sujeto no domiciliado, yo, hotel, debo pagarle a Booking hasta máximo dentro de la fecha de vencimiento de mi DJ anual del 2025.
Por ejemplo, está venciendo mi cuota anual 2025, está venciendo, no sé, pues el 30 de abril, ¿ya? Yo tendría máximo hasta el 30 de abril pagarle a Booking para que ese gasto sea deducible en el ejercicio 2025. Si yo le pago a Booking después de la fecha de vencimiento de mi cuota anual 2025, entonces excepcionalmente recién será gasto deducible en el 2026 y ya no en el 2025. ¿Ya? Entonces, excepcionalmente, la norma, más allá del tema de causalidad, fehaciencia, de vengado y bancarización, en algunos casos también te pide que pagues sí o sí al sujeto no domiciliado, ¿no? En este caso, a los prestadores de servicio. En algunos casos, específicamente, hablando de servicios prestados por sujetos no domiciliados. La norma te dice, págale también. Págale, máximo, dentro de la fecha de vencimiento de tu depósito total de ese ejercicio en que tú pretendes que sea deducible como gasto, ese gasto. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? A ver, ¿se entendió que era con esta parte? Más adelante hay todo un desarrollo de estos principios, todo un desarrollo, ¿ya? Para que quede mucho más claro, inclusive hay jurisprudencia, qué es lo que dice el Tribunal Fiscal respecto al principio de causalidad, el principio de la fehaciencia de operación, el principio del devengado, ¿no? Respecto también a la bancarización. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué me importa mucho eso? Porque cuando tú atiendas un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿ok? Muchas veces puede pasar que el auditor, simplemente bajo un escenario de falta de criterio y razonabilidad, te diga, ese gasto no es deducible. No se cumplió con la fehaciencia de la operación, según SUNAT, ¿ok? Según SUNAT. Entonces yo como contribuyente digo, no, bajo la documentación que te he presentado y toda la información que te he presentado, bajo un criterio de apreciación razonada, yo sí considero que estoy acreditando que la operación es real. ¿No? La opinión de usted es distinta y no la comparto. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar es que SUNAT emita, cierre su fisca y emita su resolución de determinación y diga, su impuesto de la renta ya no es 20,000, ahora su impuesto de la renta es de 30,000. Ejemplo, ¿producto de qué? Porque te he reparado estos gastos. Si te reparo tus gastos, ¿qué va a pasar con tu renta disponible? ¿Qué va a pasar? Engorda, ¿no es cierto? Y si engorda, lógicamente tu impuesto va a ser mayor. Y te dice, ahora tu impuesto es 30,000, no 20,000. No es 20,000, ahora son 30,000. ¿Por qué? Porque, insisto, se ha reparado ciertos gastos porque el auditor está indicando que no se cumplió con el principio de la fehaciencia de la operación. Pero es la opinión que tiene el auditor, no tu opinión. ¿No? Si tú estás seguro que has presentado documentación pertinente, información, documentación pertinente, que sí te permite acreditar que esa compra es real, no hay ningún problema. Presentas tu recurso de reclamación contra la resolución de determinación que emitió SUNAT, también la resolución de multa, obviamente, por tributo emitido. Presentas tu recurso de reclamación ante la misma SUNAT, obviamente, ¿no? Y SUNAT, lo más probable, en base a un mal llamado espíritu de cuerpo, lo más probable es que le dé la razón al auditor y diga que sí, corresponde al reparo, ¿ok? Pero me quedo tranquilo porque cuando ya SUNAT me responda con su resolución de intendencia, declarando que mi recurso de reclamación es improcedente, yo presento ahora mi recurso de apelación atacando la resolución de intendencia de SUNAT que declaró improcedente mi recurso de reclamación. Y lo bonito de esto es que mi recurso de apelación, si bien es cierto lo admite SUNAT, pero SUNAT lo tiene que elevar. ¿Ante quién? Ante el papá Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, obviamente ya bajo una mayor independencia, objetividad, imparcialidad, va a revisar el caso, va a leer los argumentos que estoy colocando yo como contribuyente y va a leer también los argumentos que presenta SUNAT porque es que me declaró improcedente mi recurso de reclamación. Y es el Tribunal Fiscal quien finalmente le da la razón a la SUNAT o al contribuyente. ¿Ves? Pero insisto, ya estamos en un escenario donde efectivamente hay una independencia, hay un tema de objetividad e imparcialidad. ¿Ok? Y si te da la razón, muy bien, se acabó la historia. ¿No? Es lo más probable. Entonces tú tienes que evaluar muy bien si realmente has determinado de manera correcta tu impuesto a la renta. ¿No? ¿En qué te vas a concentrar? Ingresos brutos devengados, realmente todos los ingresos devengados, sin importar si te paro o no te paro, no interesa.
¿no? Le resto el costo computable debidamente sustentado y en que se hayan devengado. Obtengo una renta bruta. Y aquí viene lo más importante. Lo que más fiscalizan es la deducibilidad de gastos. Y ahí tu tarea, ¿cuál es? Haber reconocido gastos, identificando plenamente lo que es la causalidad, lo que es la fehaciencia de la operación, lo que es el principio del devengado y obviamente cumpliendo con la bancarización. ¿No es cierto? Y en los casos que correspondan, también haberle pagado al prestador del servicio, como es el caso de un servicio prestado por un sujeto no domiciliado. Entonces, si tú has actuado de acuerdo a norma, el camino correcto, si es una de hacer reparo, es el procedimiento contencioso tributario. Recurso de reclamación y después recurso de apelación. Si realmente lo has manejado de esa manera, ¿ok? Tampoco te estoy diciendo que si una te observa algo, la solución es sí o sí el contencioso tributario. No te estoy diciendo eso. ¿No? Tendrías que evaluar. Si me dice el SUNAT, presentó solamente comprobante de pago, no tiene más documentación, entonces, ¿qué vas a reclamar? ¿Qué vas a pelear? El Tribunal Fiscal te va a decir que no, igual que la SUNAT, ¿ok? Porque dice que solamente cuentas con comprobante de pago, no hay más documentación, entonces no te conviene ir a pelear porque vas a perder sí o sí, aunque te vayas al Poder Judicial. ¿Okay? Ahí te conviene que hacer la subsanación y buscar aplicar un régimen de gradualidad, va a depender de eso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ya bajo una perspectiva de planeamiento tributario, lo que importa es que ustedes identifiquen plenamente cómo es el procedimiento de determinación del impuesto a la renta. Esto de acá tienen que ustedes evaluar. Esto. Ingresos brutos, sí o sí, devengados. Costo computable, devengados, debidamente sustentados, ¿no? Renta bruta. A continuación, los gastos deben manejar ustedes al derecho al revés. Causalidad, fehaciencia de operación, principio del devengado y bancarización, ¿no? Y obtienes una renta neta imponible, ¿no? Y sobre eso ya aplicas la tasa del 15%, hasta las 15 UITs, el 10% por impuesto a renta, en el caso del régimen tributario, y recién por encima de las 15 UITs, la tasa del 29.5%. En el régimen general, chicos, el procedimiento es igualito, excepto que cuando ya estás abajo, habiendo determinado tu renta neta imponible, de frente se aplica la tasa del 29.5%. Entonces, evidentemente, ¿qué régimen te conviene? ¿Qué te conviene? Si tú no superas las 1.700 UITs, te recontraconviene estar en el régimen MIPE tributario y no en el régimen general. ¿Ya? ¿Ok? Bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Y ahí justamente están los principios que usted debe cumplir para que un gasto sea, sí, por supuesto. La casuística la hacemos en el día a día, Armandito, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a ver casos reales, no se preocupen. Y ahí lo que opina el Tribunal Fiscal, sobre todo cuando nosotros tenemos principios. No tengo más, no te preocupes, tengo un montón de jurisprudencia ahí. Esos son los casos reales. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, chicos, les comento, dentro de estos existen también los pagos a cuenta, ¿recuerdan? ¿No? En el régimen MIPE tributario, en el régimen general, que son los regímenes al cual tú te vas a acoger en el sector turismo, no existe más para ustedes. ¿Eh? Las agencias de turismo, agencias de viaje, no pueden estar en el régimen especial, el nuevo ruso. Solamente puedes estar en el régimen MIPE tributario o régimen general. ¿Ok? Ahora, si aún así, por ejemplo, si es un hotel, ¿podrías estar en el régimen especial? Sí, ¿no? La pregunta es, ¿te conviene? ¿Mm? ¿Cuál es el factor determinante para que estés en el régimen MIPE tributario? A partir de ese régimen, ¿cuál es el factor determinante? Y no te vayas al régimen especial aún pudiendo estar en el régimen especial, no te vayas. ¿Cuál sería el factor determinante? Si tú, un cliente viene y te pregunta, señor asesor tributario, ¿qué me conviene? ¿Cuál va a ser la respuesta determinante para que tú le digas especial, partiendo de la premisa que pueda, partiendo de la premisa de que pueda, y le digas no, especial no, vete al nivel tributario? ¿Cuál sería el factor determinante, chicos? ¿Cuál? Ok, ok, activos, gastos. ¿No es cierto? La pregunta es, señor, ¿cómo está la compra de sus activos? ¿Mm? ¿Es importante? Sí, claro que sí, muy bien. Y sus gastos también, ni hablar. A usted sí o sí
a partir del régimen MIPE tributario. Un hotel, por ejemplo, todito lo que corresponde, ¿no es cierto? Los colchones, las camas, las cortinas, etcétera. Nunca jamás te voy a decir que te conviene estar en el régimen especial de impuesto a renta. No, pues, porque tienes que aprovechar el tema del gasto y el tema de la depreciación de sus activos. El mismo edificio busco yo que se deprecie. Y esto no lo voy a tener en el caso del régimen especial de impuesto a renta. Por eso es que me voy al régimen MIPE tributario como mínimo. ¿Ya? ¿Ok? Y a partir de este régimen existe DJ anual, ojo, DJ anual, y el impuesto se determina por el ejercicio. Lo que se paga de manera mensual no es el impuesto a la renta. Lo que se paga de manera mensual son pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Y cómo se determina el pago a cuenta? Bastante sencillo. Bastante sencillo. A ver, te lo explico, ¿ya? Artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ejemplo, estamos en el 2025. Para enero y febrero del 2025, ¿ok? Vas a comparar el coeficiente del ejercicio precedente al anterior, o sea, ejercicio 2023, ¿ok? Vas a comparar ese coeficiente del 2023. ¿Cómo sería el coeficiente? Impuesto a la renta 2023 entre los ingresos netos del 2023. Ese coeficiente lo comparas con el 1.5%. Y el que sea mayor, aplicas a los ingresos netos devengados de enero y febrero 2025. Así de simple. ¿Ok? Y para los resultados a cuenta de marzo a diciembre 2025, ¿ok? Vas a comparar el coeficiente del año anterior, o sea, 2024, coeficiente impuesto a la renta 2024 entre los ingresos netos del 2024. ¿Ok? Ese coeficiente lo comparas con el 1.5%. Y el que sea mayor, aplicas a los ingresos netos devengados desde marzo a diciembre 2025. Así se calculan los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? Lo que te acabo de indicar, aquí también en gráficos, y vamos aquí a un casito real. ¿Ya? Fíjese acá. Tengo pagos a cuenta de 2025, me dan como dato que en el 2023 y 2024 el coeficiente es mayor a 1.5%. Ah, muy bien. Enero, febrero, ¿qué toma en cuenta? El coeficiente del año 2023. Impuesto a la renta 2023 entre los ingresos netos 2023. ¿Cuánto es ese coeficiente? 0.0299. Lógicamente es mayor a 1.5%. Entonces, ese coeficiente aplico a los ingresos netos devengado mensual, que en el ejemplo son 480.520 soles. Y tengo de pago a cuenta 14.368 soles. ¿Ok, chicos? Igual pasa en febrero, igualito. Pero a partir de marzo, ahora me importa saber el coeficiente del ejercicio anterior, o sea, 2024. Impuesto a renta 2024 entre los ingresos netos del 2024. ¿No es cierto? Coeficiente, ¿cuánto? 0.0282, que es mayor a 1.5%. ¿No? Entonces, el coeficiente se aplica a los ingresos netos devengados de marzo y tengo como pago a cuenta 16.950 soles. ¿Ves? Y esto lo mismo repito hasta diciembre 2025. De marzo a diciembre 2025. ¿Ok? De esa forma se calcula el pago a cuenta. Artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahora, te cuento algo muy bonito. Esto es lo que normalmente se aplica como pago a cuenta. ¿Ya? Normalmente se aplica eso. Sin embargo, escucha bien, ¿eh? Si estás en el régimen MIPE tributario, y tus ingresos netos no superan las 300 UITs, vas a calcular tu pago a cuenta, ojo, aplicando simplemente el 1% a tus ingresos netos devengado. Punto. Te olvidas de todo el procedimiento que te acabo de indicar por acá en aplicación del artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta. Te olvidas de todo esto. Ojo, solamente si es que estando en el régimen MIPE tributario, tus ingresos netos no superan las 300 UITs. Ahí 1% a tus ingresos netos devengados mes a mes. Si no superan las 300 UITs en todo el ejercicio, entonces simplemente 1% a tus ingresos netos devengados de enero a diciembre de ese ejercicio.
Juan Carlos, ¿y qué pasaría si yo empecé y efectivamente no superaba las 300 UITs? Pero ya estamos en septiembre 2025 y ya estoy superando las 300 UITs de ingresos netos en el 2025. Ah, muy bien. Entonces, a partir de septiembre 2025, vas a tener que aplicar el procedimiento del artículo 85. ¿Cuál es? Vas a comparar el coeficiente del ejercicio anterior, 2024 en este caso, ese coeficiente, lo comparo con el 1.5%. Y el que sea mayor, aplicas a tus ingresos netos de vengado desde septiembre a diciembre 2025. ¿Ya? Entonces ahí también tengo un beneficio por estar en el régimen MIPE tributario, el cual te lo pausa a cuenta. ¿Okay? Si superas, ya sabes entonces qué te corresponde el procedimiento del 85. Y otra ventaja que tenemos estando en el régimen MIPE tributario es que sobre tu renta neta imponible, abajo, ¿no? Por las primeras 15 UITs pagas impuesto a renta 10%. Por encima de las 15 UITs recién pagas impuesto a renta del 29.5%. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Otra gran ventaja a diferencia del régimen general. Aquí un pequeño ejemplo, una UIT de años anteriores, dicho sea de paso. Fíjate cómo aquí tanto varía el impacto a nivel tributario, ¿no? A nivel de impuesto a la renta. Fíjate, en el primer casito, tu renta neta imponible no es mayor a 15 UITs. Entonces, sobre esto simplemente aplico la tasa del 10%, ¿no? Y tengo de impuesto a pagar 4.600 soles. ¿Ya? Mi renta neta imponible no superó las 15 UITs. Y tengo un segundo ejemplo donde mi renta neta imponible supera las 15 UITs. Entonces, por el primer tramo, hasta 15 UITs, 10%, 6.075 soles. Y por el segundo tramo, que supera las 15 UITs, el 29.5%. ¿No? Y me sale aquí 7.154 soles, haciendo un total de impuesto a renta de 13.229 soles. ¿No es cierto? Estando en el régimen MIPE tributario. Ahora, lo comparo con el régimen general. En el primer ejemplo, cuando no supera 15 UITs, mi impuesto en el régimen MIPE tributario son 4.600 soles versus 13.570 soles si hubiese estado en el régimen general. Fíjate la gran diferencia. Fíjate la gran diferencia. ¿Okay? Y en el segundo ejemplo, de un total de 13.229 soles versus un total de 25.075 soles si hubiese estado en el régimen general. La diferencia es bastante, ¿no? El impacto tributario es bastante. Entonces, si tú, en resumen, ¿no? Si tú no superas las 1.700 UITs, ¿ok? Y tienes gastos significativos, compra de bienes, servicios, activos, etcétera, entonces sí o sí te conviene el régimen MIPE tributario. ¿No? Ese régimen que te conviene. ¿Ok? En cuanto a las formalidades a cumplir, te presente que vas a tomar en cuenta. A ver, un segundito. A ver. A ver. Un segundo, chicos. Un segundito, por favor. A ver, un segundito. Uy, caramba, no, bueno, ya. Con razón no quería avanzar. A ver. A ver. Ya, algo falló con el sistema, ya no me dejaban hablar. Para estar en el régimen MIPE tributario, si yo vengo de un régimen menor, nuevo ruso especial, en cualquier momento puedo acogerme, cambiarme al régimen MIPE tributario, en cualquier momento. Si estoy en el régimen general y quiero pasar al MIPE tributario, tendría que esperarme a enero del próximo año. ¿Ya? De menor a mayor, en cualquier momento. De mayor a menor, solamente en enero del próximo año. ¿Ya? Esa es la regla. Aquí tengo entonces el beneficio que estoy buscando estando en el régimen tributario a nivel del pago a cuenta e impuesto a renta, mientras no supere las 300 UITs, sí o sí, 1% para el pago a cuenta, sobre mis ingresos netos de vengados, de enero a diciembre 2025, ¿no? Si fuese el caso, ¿no? Que hablo de 2025. Mientras no supere las 300 UITs. Si supera las 300 UITs, entonces lógicamente ya aplico el procedimiento del 85, ¿no? Que es la comparación del coeficiente con el porcentaje, ¿no? Que te he explicado. ¿Okay? El otro,
que te había indicado en el régimen MIPE tributario, si tu renta disponible no supera las 15 UITs, ¿cuánto pagas ahí? 10%. Y si superas de 15 UITs, o el primer tramo de 15%, perdón, de 15 UITs, 10% por impuesto de renta, y recién por encima de las 15 UITs, el 29.5%. A diferencia del régimen general. Régimen general de frente el 29.5%. ¿Ya? Viste que hay una gran desventaja. En cuanto a los libros, hasta 300 UITs, ventas, compras, libros de fondo simplificado, más de 300 UITs ya es igual que el régimen general. ¿Ya? Igualito ya vas a empezar a llevar los libros. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tienes esto. Aquí están los libros. Después de 300 UITs, y es igual que el régimen general, ¿no? Ingresos netos anuales mayores a 300 UITs y que no superen las 500 UITs, ventas, compras, mayor y diario. Ingresos brutos anuales mayores a 500 UITs y que lógicamente no superen las 1.700 UITs, tengo compras, ventas, diario y mayor y el libro de inventarios y balances. Igualito que en el régimen general. ¿Ya? Lo que te acabo de indicar aquí, bajo otro esquema, ya tú ves cuál te gusta más. Y en cuanto a la formalidad, PTC 21, régimen 31, código 3121 está en el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Aquí está. Lógicamente, si estás en el régimen MIPE tributario, no puedes acogerte pues, al régimen de Amazonía, al sector agrario, ¿no? Pues son otros regímenes promocionales de otros, ¿no? De Amazonía, zona altoandina, régimen agrario, ¿no? El régimen agrario de la ley número 31110, por si acaso. ¿Ya? La 31110 es la actual ley del régimen agrario, que también acaba de ser modificado, por si acaso. Un tratamiento totalmente distinto en el régimen agrario. ¿Ya? Muy bien. Esto en cuanto al régimen MIPE tributario. ¿Ya? De menor a mayor en cualquier momento. De mayor a menor solamente en enero del próximo año. ¿Ya? Si no te queda otra opción, es porque simplemente superaste las 1.700 UITs. No hay otra opción. ¿Ya? Si pasaste las 1.700 UITs, entonces te queda únicamente el régimen general. Y aquí no hay ningún tipo de restricción. Ni a nivel de actividades, ni a nivel de ingresos. Ningún tipo de restricción. No hay nada acá. ¿Ya? Se va a dar cuenta aquí que se repite lo mismo que en el caso del régimen tributario, pero sin ningún tipo de restricción en cuanto a ingresos. También hablamos de IGB, también hablamos del pago a cuenta, también hablamos de un impuesto a la renta que es anual, igual que en el régimen MIPE tributario. Igualito. La única diferencia es que aquí no hay ningún ingreso, no hay ninguna restricción en cuanto a los ingresos, ¿no? Puede ser el monto que tú quieras. ¿Ya? No hay ningún tipo de restricción. ¿Okay? El procedimiento es igualito, aquí está, lo vuelvo a repetir, pero ya sabes que cuando estés abajo aquí en la renta disponible, por estar en el régimen general, la tasa a aplicar de frente es el 29.5%. Gran desventaja si lo comparamos con el régimen MIPE tributario. Igualito aquí, el principio del devengado, igualito, como siempre. ¿Ya? Lo he repetido. Igualito lo he repetido porque es lo mismo. ¿Ya? Para que tengas en cuenta que se repite lo mismo en este régimen general, con las excepciones que te acabo de indicar. La tasa, ¿no? Y también el tema del pago a cuenta, ¿no? El pago a cuenta sí o sí, el procedimiento del 85, comparación del coeficiente con el porcentaje, sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Y la tasa, para impuesto aplicado a tu renta disponible, la tasa es el 29.5%, sin excepción, ¿ok? Aquí también tenemos pagos a cuenta, que te había mencionado, ¿ok? Igualito, el procedimiento es igualito, ¿ya? Bien, chicos. Hasta aquí. Dudas, por favor. Dudas. Algo que no haya quedado claro. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, chicos. No sin antes saber si hay alguna duda o consulta. Ya saben ustedes, entonces, qué régimen te conviene. ¿Ya? Bajo régimen RUS, categoría 1, en un mes hubo ventas por 2.500, 5.000. En compras o ventas, o sea, ventas. Ni la venta de no, 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 es independiente, compras o ventas. ¿Ya? Sí, que tampoco supe sobre.
Si superas los 8.000 soles, ya no estás en nuevos. ¿Ya? Ok, chicos, ¿se entiende? Una consulta sobre la emisión, a ver un segundito, sobre la emisión dice, Carlos dice, emisión de comprobante de los anticipos. Si este anticipo corresponde a una exportación de servicio, no afecta a IGB, igual se tiene la obligación de emitir de pago. No tiene nada que ver con no como exportación, pero en cuanto a la emisión de comprobante de pago. Igual te corresponde emitir un comprobante de pago cuando se hace un anticipo. Igual, al margen de que califique como exportación o no califique como exportación. Y un dato adicional, la exportación sí está grabada con el IGB. Escucharon bien, la exportación sí está grabada con el IGB, pero con la tasa del 0%, pero grabada al fin y al cabo. Cuando lleguemos al tema IGB, les voy a contar esa historia muy bonita, por qué es que partimos de esa premisa de que es tremenda que tiene la ley del IGB, ¿ya? Pero está grabada con el IGB. Insisto, al margen de que sea exportación o no, igual estás obligado a emitir el comprobante de pago. La diferencia es que si no es exportación, multa. Si es exportación, factura. ¿Ok? Pero, ojo, grabado con el IGB, pero con la tasa del 0%. ¿Ya? ¿Ok, chicos? Edwin dice, ¿se puede tener un hospedaje como negocio secundario, una agencia de viajes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Edwin. Por supuesto que sí. Pues unas preguntitas ahí que tengo ahí en la parte de servicios considerados a exportación. Dentro de eso tenemos esta opción. Un poco difícil, ¿eh? No he visto ningún caso a la fecha de un cliente que tenga, cumpliendo las formalidades del MINCETUR, que sea hospedaje, y cumpliendo las formalidades del MINCETUR, también sea operador turístico domiciliario. Hospedaje formal puede actuar como tal y también siendo agencia de viaje, haciendo agencia de turismo. No hay restricción. No hay restricción. Puede ser. ¿Ya? Y lógicamente cada uno de ellos va a evaluar sus casos para saber si calificó o no como exportación, ¿no? Que es el tema de hospedaje, que es el tema de los servicios señalados en la numeral 933 de la ley IGB, exportación de servicios, ¿no? Y en el tema de hospedaje más alimentación. No necesariamente. Muy bonita esa parte. Lo vamos a ver con lujo de detalle, no se preocupen. ¿Ya? Tiene que no habría ninguna implicancia tributaria ya que no se paga IGB. Podría revisar la emisión de Ya te vas por el otro lado, Carlito. Ya te vas por el otro lado, ¿no? Para evitar la sanción, pero no cumplir como emitidor de pago. Bueno, es que la infracción la estás cometiendo. La infracción está. Ahora, que SUNAT te multe es otra historia. Pero la infracción está. Visto que no. This meeting is being recorded. 0%. Entonces, débito fiscal no tienes. Por ahí no tienes un tributo emitido. Por ahí no tienes un tributo emitido. Pero sí hay una infracción por no emitir el comprobante de pago. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias a ti, Carlitos. Hay una asistencia que debo registrar, chicos, de aprendizaje contable. Ahí está. Bien, chicos, muchas gracias por su tiempo y atención al día de hoy. Nos vemos el día con ustedes, ¿no? Viernes con ustedes, ¿verdad? Ok. Ok, chicos, gracias. Ok. Gracias, chicos, gracias a todos. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día viernes con ustedes, ¿no? Sí, viernes, ¿verdad? A ver, déjame confirmar. A ver, un segundito. Sí, estimado amigo, el 19. Ya, listo, gracias, Jason. 19, listo. Nos vemos el día viernes con ustedes, chicos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día viernes. Gracias también por tu tiempo, por estar acompañándonos el día de hoy. Y estimados participantes también que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches con todos, chicos. The recording has stopped.